Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan pasado un lindo y maravilloso jueves y que el tráfico no haya estado tan pesado para ustedes. Y vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy orando. Si me acompañan, se los agradecería. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que nos permite reunirnos nuevamente, Señor, por este medio, para poder escudriñar tu palabra, Señor, y recordar, Padre, todas las implicaciones del nacimiento de Cristo en cada uno de nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de nosotros y hasta aquí tú nos has ayudado en cada área de nuestra vida, en cada situación, Señor. Has tenido cuidado de nosotros y nos has dado la victoria y nos has llevado de gloria en gloria en la imagen de Cristo, Señor. Padre, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para sacar de nosotros toda mentira, argumento o razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a ver una tercera perspectiva que encontramos en la Biblia acerca del nacimiento de Cristo, que es la perspectiva teológica. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas encontramos la descripción del hecho con algunas implicaciones teológicas, pero hay un evangelio que es el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, donde vemos realmente la mayor cantidad de significados teológicos de la venida de Cristo, entendiendo la teología como la obra de Dios en el mundo. Y este es el Evangelio, como ya mencioné, es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 18, que lo vamos a leer y después vamos a ir desglosando cada uno de los versículos. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora a ver versículo por versículo, y el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo significa la palabra de Dios, y nos está recordando que Jesucristo
es la palabra de Dios encarnada. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se refiere al unigénito del Padre, se está refiriendo a Jesús. Por lo tanto, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como el unigénito del Padre. Eso significa entonces que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Este es un tema sumamente importante y sumamente relevante en la vida de cada creyente, porque no podemos decir que amamos a Jesús independientemente del amor a su palabra. Amar a Jesús significaría entonces amar su palabra. Cuando Jesús nos dice qué ejemplo nos ha dado para que sigamos sus huellas, lo que nos está diciendo es que ejemplo nos ha dado para que sigamos su palabra, amarle a Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. Amarle a Él entonces es guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Este primer versículo nos habla de ese regalo de la gracia que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria significa la esperanza de vivir la plenitud de quien es Dios y de la vida de Dios en nosotros. Así que en este versículo lo primero que nos está diciendo es que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito de Dios, como Cristo. Y aquí tenemos que hacer también un recordatorio, el recordatorio de todo lo que implicó para Cristo el venir a la tierra para asumir nuestro lugar en esa cruz del Calvario, para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. No es un hecho cualquiera, no es un hecho que debería pasarnos desapercibido. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y la palabra de Dios dice que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre. Y despojarse de toda su gloria significa despojarse de su realeza, de su divinidad, de su santidad, de su comodidad, de todo lo que de su seguridad, de su poder, de todo lo que implica ser un hijo de Dios. Él no tuvo eso como algo a que aferrarse. Él se despojó de su gloria para hacerse hombre y como hombre siervo. Eso es un alto costo, porque siendo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios y perfecto, y además estando en una posición digamos, envidiable, él decidió que eso no era tan importante como el hecho de dejar todo eso atrás y venir y vivir como un hombre desde el nacimiento hasta su crucifixión. La palabra de Dios no solo nos dice que Él se despojó de su gloria para hacerse hombre y como hombre siervo, es decir, no vino tampoco en una posición especial o en una posición de fama o de riqueza o en una posición de poder. Él vino en humildad. De hecho, su nacimiento, habiendo podido nacer en un palacio, vino a nacer en un pesebre. Y recordemos también otras cosas que nos dice la palabra de Dios en cuanto al costo, en cuanto a lo que le costó a Jesús el despojarse de su gloria y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En primer lugar, dice la palabra que Él aprendió la obediencia por el sufrimiento. Eso implica que Él pasó por los sufrimientos por los cuales pasamos la humanidad. De hecho, la palabra de Dios nos puede dar una pista de cuánto sufrimiento tuvo que experimentar Jesús. Él es nuestro consolador.
Y la palabra, porque dice, y yo les, cuando él se refiere al Espíritu Santo, dice, y les daré otro consolador, otro de la misma categoría o con las mismas cualidades que yo. Si el Espíritu Santo es consolador, Jesús es consolador, y si Jesús es consolador, a él le aplica aquel pasaje que en Corintios dice que somos consolados con toda consolación por Cristo, para que con la consolación que hemos sido consolados, consolemos también a otros. Jesús es el consolador porque él pasó por todos esos sufrimientos, él aprendió de esos sufrimientos para que nosotros pudiéramos ser consolados por él. Número 1. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Es decir, él no estuvo exento de todas las tentaciones que usted y yo hemos experimentado en nuestras vidas, y aún aquellas que no hemos experimentado, Jesús las experimentó, pero no pecó. Él se mantuvo firme porque él tenía una misión que cumplir, y una misión que era mucho más importante que satisfacer cualquier tentación o cualquier pecado, y eso nos debería también a nosotros servir de estímulo, tanto el hecho de que él haya aprendido la obediencia por el sufrimiento, es decir, haya soportado el sufrimiento y haya sido consolado en el sufrimiento, y el hecho de que él aprendiera, él también fuera tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, nos debería servir como ejemplo para que nosotros vivamos vidas en las cuales resistamos la tentación y también resistamos todo el sufrimiento que puede venir como consecuencia de nuestro pecado, del pecado de otros, y como consecuencia también de las pruebas a las que es sometida nuestra fe. Si Jesús como hombre pudo hacerlo, usted y yo, ayudados por el Espíritu Santo y con el carácter de Cristo, también podemos llevar una vida como la que vivió Jesús. No importa cómo haya sido su vida en el pasado. No estamos hablando de pasado, porque en el Señor, el pasado, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy es una nueva oportunidad, hoy es una nueva puerta que se abre en nuestras vidas para dejar atrás todo lo que fue en el pasado y caminar hacia ese futuro hermoso y glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien. Luego en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, es decir, el verbo era en el principio con Dios, era Dios. Y no es creado. Jesús como Dios no es creado, él existe y existe desde siempre. A esto se refiere: en el principio era con Dios, y esto también nos refiere al libro de Génesis. Recordemos que en el libro de Génesis también dice, el libro de Génesis comienza con una frase que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Jesús era en el principio con Dios, Jesús estuvo presente en la creación de la tierra. ¿Y cómo estuvo presente en la creación de la tierra? Como la palabra de Dios, el poder de la palabra, el poder creativo de la palabra. Es la palabra que Dios pronunció en toda la creación, que dio lugar a todas las cosas que son y que existen, es a través del poder que hay en la palabra de Dios en Jesús. Luego dice, nos lo corrobora en el versículo 3, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto nos recuerda lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que él es la imagen, él es la imagen de Dios, y que todo que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo vamos a leer exactamente como lo dice la Escritura. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo número 3. Dice, ahorita lo localicé aquí en mi Biblia, dice la palabra: el cual, hablando de Jesús,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, solo el hecho de estos 3 versículos, de que el Señor Jesucristo sea el resplandor de la gloria del Padre, que el Señor Jesucristo sea la palabra de Dios, y la palabra de Dios creativa, poderosa, el hecho de que Jesús haya siendo el Hijo de Dios, se haya despojado de su deidad para hacerse hombre y venir a pagar el precio de nuestros pecados acá en la tierra. Solo eso sería suficiente para que usted y yo viviésemos agradecidos permanentemente con Jesús, y no solo viviésemos agradecidos con Jesús, sino que recibiésemos el regalo de la salvación que hay en Cristo Jesús y todos los regalos de su gracia, por cuanto que Él pagó un precio altísimo por todos ellos. Ya vimos 3 cosas y nos falta ver una cuarta. Vimos como precio que Él pagó por nuestra salvación, el hecho de haberse despojado de su gloria como Hijo de Dios. En el segundo lugar, haber experimentado todo sufrimiento, toda tentación, y por si eso fuera poco, toda la pasión de la cual nos habla Isaías 53 muy detalladamente, porque no es solo la crucifixión, fue el vituperio, el rechazo, la burla, el dolor de los latigazos, el dolor de la cruz, de la corona de espinas, el dolor de los clavos, y todo esto sumado al escarnio, a la burla que tuvo que experimentar tanto de los judíos como de los romanos, que trataron de avergonzarlo, y él soportó todo eso de una manera silenciosa, como cordero que va al matadero, no viendo lo que estaba sucediendo en ese momento, sino teniendo la visión de lo que sucedería después de eso, después de la crucifixión, en su resurrección, porque Él nos estaba viendo a usted y a mí en ese momento. Y ello nos debería hacer, primero que nada, valorar ese tremendo regalo que significa el que seamos salvos, el que hayamos sido perdonados de pecados y que tengamos vida eterna. No es algo para tomarlo a la ligera, es algo para valorarlo, apreciarlo, atesorarlo, y principalmente vivir las derivaciones de ello, vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Padre, una vida en santidad, una vida en devoción al Señor, una vida en piedad. De hecho, la palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Parte del privilegio de la salvación es tener esa nueva naturaleza que nos lleva a ser parte de esa naturaleza divina. Luego, siguiendo, después del versículo 3, en el versículo 4 dice la palabra: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este pasaje encontramos 2 palabras que son claves en cuanto a las implicaciones de la venida de Cristo a la tierra, de su nacimiento, y es que en Él estaba la vida, y porque en Él estaba la vida y nosotros creemos en Él, la vida también está en nosotros, y por cuanto que Él era la luz y nosotros estamos en Él, nosotros también somos la luz, tenemos vida y somos la luz. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13 y al 16, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y debemos brillar como luz con el ejemplo, con el modelo de vida de Cristo. Y esto me lleva
lleva a un pasaje que me ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace algunos días, y es lo que dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo número 11, que se lo voy a leer. Dice la palabra, es en el versículo 11, capítulo 11 y versículo número, vamos a ver, dice, en el versículo 29 dice, entonces los discípulos, no, perdón, no es ese, es, ay Dios, es Hechos, capítulo 11, déjeme ver, es cuando la iglesia en Antioquía, dice, no, perdón, creo que es en el capítulo 16, déjeme ver. Bueno, no me recuerdo en este momento, no localizo el pasaje, pero es un pasaje que dice que en Antioquía llamaron a los discípulos por primera vez cristianos. ¿Qué significa esto? Hoy cualquiera que hace una oración, aunque no sea una oración sentida en su corazón, sea una oración mental, desde el momento que hace esa oración, o ya sea sentida o mental, desde ese momento ya se considera cristiano. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, solo los discípulos son los que fueron llamados cristianos. ¿Por qué razón? Porque la palabra cristiano significa como Cristo y el discípulo es como su Señor. Entonces, primero los creyentes evidenciaban con la manifestación de esa luz y de esa vida a través de sus vidas que eran verdaderos creyentes y seguidores de Jesús, y entonces se les daba el llamado de cristianos. Si la luz está en nosotros, seamos verdaderamente luz, alumbremos con los hechos de nuestra vida, con nuestro testimonio, la vida de los demás. Esto también nos recuerda algo, me recuerda cuando la palabra de Dios dice que la vida era la luz de los hombres. Dice la palabra, recordemos nuevamente que Jesús es la palabra de Dios. Y el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús, a través de la palabra de Dios, que es el mismo, nos guía en nuestra vida para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que nosotros vayamos cada día con una vida en aumento como la luz de la aurora, para que vayamos cada día avanzando al cumplimiento de los planes de Dios para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esto nos debería llamar a cada uno de nosotros a caminar diariamente en la palabra. Primero que nada, a leerla, conocerla, meditarla, atesorarla, compartirla, obedecerla y haciendo la vida en nuestras vidas. Porque para eso es la palabra de Dios, para eso vino Cristo. Cristo vino para darnos vida, y nos da vida a través no solo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sino a través de la palabra. Recordemos también que el Salmo 119 en varios pasajes nos dice que la palabra de Dios nos vivifica. Entonces ahí se cumple de que no solo es luz, sino que también es vida. Jesús, y esa luz y esa vida está en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que como Jesús la manifestó en su ministerio terrenal, cada uno de nosotros la manifieste. No se trata nada más de celebrar
la Navidad, de celebrar que Jesús nació, de celebrar que somos salvos. También se trata de un estilo de vida, de vivir de una determinada manera, que es la manera en que Dios quiere que vivamos y que nos lo muestra a través de la palabra y a través del ejemplo de Cristo. Por eso dice Jesús: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Muy bien, vamos entonces ahora al versículo número 6. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y este pasaje del versículo 6 al versículo 8 nos reafirma lo que dije anteriormente. Nosotros necesitamos mostrar la luz y la vida de Jesús para que los demás le conozcan. Como dice la palabra en el Evangelio de Juan: en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que se manifiesten los unos a los otros. Y acá este pasaje del versículo 6 al 8 nos está hablando de Juan, que dio testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Usted y yo el día de hoy somos como Juan el Bautista. Estamos acá no porque seamos la luz, pero sí para dar testimonio de la luz, para que todos crean en él, porque su venida está pronta. Así como Juan el Bautista anunció la venida de Cristo en su primera venida, así usted y yo hoy somos los voceros del anuncio de la pronta venida de Cristo por su iglesia, para después iniciar los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, que darán lugar al final al reino milenial de Cristo. Pero antes el juicio del pecado, de la iniquidad, de la incredulidad, de aquellos que están en esas cosas, en incredulidad, en pecado, en iniquidad. Entonces esto nos recuerda que al igual que Juan el Bautista, usted y yo somos testigos de Cristo, como dice la Gran Comisión en Mateo 28, versículo 18 al 20, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto en Mateo 28, 18 al 20, como en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, en Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Todos esos capítulos, todos esos pasajes y otros pasajes más de la Escritura son pasajes en los cuales el Señor nos está enviando a usted y a mí para que seamos, número uno, evangelizadores, discipuladores, testigos de Cristo en un mundo que está corrompido por el pecado y en un mundo que está pronto a terminar. En la primera venida de Cristo, Cristo vino para que la misericordia, para abrir un espacio de tiempo de misericordia y de gracia para todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados. Pero en esta segunda venida que está pronta, el Señor viene ya no en función de misericordia y gracia, sino en función primordialmente de juicio a la iniquidad. Que habrá misericordia y habrá gracia, sí, pero en medio de un tiempo de juicio. Como hoy es al revés. Hoy es un tiempo de misericordia y de gracia, aunque eventualmente es un tiempo, también hay momentos de juicio, pero en la segunda venida de Cristo la cuestión se invierte. Y es que lo que prevalece es el juicio, aunque hay espacios de misericordia y de gracia para todos aquellos que se arrepientan, aunque la misma palabra de Dios nos dice que muchísima gente estará tan cegada por el pecado, por la maldad, por la iniquidad, por cualquier circunstancia adversa, que a pesar de los juicios que serán severos, no se arrepentirán. Pero el día de hoy
Usted y yo todavía estamos en el tiempo de la abundancia de la misericordia y de la gracia del Señor para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra tarea es hablar de Cristo de día y de noche, testificándoles a aquellos que se encuentran perdidos, discipulando a aquellos que ya son salvos pero no están creciendo, y defendiendo la verdad de la palabra frente a todos aquellos que están pregonando doctrinas de error, como nos enseña también la palabra de Dios. Necesitamos tomar en serio nuestro papel de testigos de Cristo, porque también la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. Y ojo con todas estas cosas que le estoy hablando. Quizá no tienen la forma de mandamiento, pero son mandamientos. No son sugerencias, no son posibilidades que el Señor pone sobre la mesa para que nosotros escojamos si queremos o no queremos hacerlas. No, son imperativos, son mandamientos. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido es un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura también es un mandamiento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones es un mandamiento. Y si nosotros no estamos participando en esa misión, estamos pecando. Y si estamos pecando, eso nos priva de tener una vida más abundante en bendiciones. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, convencernos y vernos como verdaderos testigos de Cristo. La predicación de la palabra de Dios es un ministerio para todos los creyentes, no es un ministerio solo para los ministros. Los ministros entrenan a los creyentes para que los creyentes sean testigos de la palabra y sean predicadores de la palabra. Por eso, y eso es lo que nos dice Mateo 28, versículo 18 al 20, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 21. Todos estos son pasajes donde el Señor nos está enviando a un mundo que necesita reconciliarse con el Señor. Muy bien, luego vamos al versículo 9, dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Notemos algo, y que esto no solamente pasó en el pasado, esto sigue pasando el día de hoy. Dice la palabra: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sabe, vino para quedarse, y aquí está. La luz verdadera es la palabra de Dios. Recordemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay suficiente luz el día de hoy accesible a todo el mundo, y la tristeza terrible es que el mundo sigue rechazando la luz porque no quiere que sus obras sean expuestas, no quiere reconocer la maldad de su pecado y arrepentirse y cambiar de estilo de vida. Pero sigue siendo esta luz. Ahora es todavía, en aquel tiempo la luz vino a través de Jesucristo, y Él la compartió con sus discípulos, con sus apóstoles, y después ellos salieron a divulgarla por todo el mundo.
pero ahora nosotros tenemos esta luz en nuestros teléfonos, tenemos esta luz en la palabra escrita, hasta la tenemos para escucharla en lugar de leerla. Es decir, tenemos tantas facilidades, hay tantas facilidades, y sin embargo la gente sigue rechazando la palabra de Dios. En el mundo está la palabra y el mundo por ella fue hecho, pero el mundo no la quiere conocer. Y ojo con esto, porque también de alguna manera nos puede aplicar a nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto se refiere en aquel tiempo a los judíos. Él vino a los judíos porque fue profetizado que primero vendría a los judíos y después a los gentiles. Y él vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Por eso nosotros, el rechazo de los judíos a Jesús como su Mesías, como su Salvador, abrió las puertas para que usted y yo, gentiles, pudiéramos participar de esta gracia maravillosa y hermosa del Evangelio de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Pero aún el día de hoy, muchos creyentes que siendo salvos, muchos creyentes aún siguen rechazando la palabra de Dios. A pesar de las exhortaciones, a pesar de los llamados a que conozcan la palabra, a que vivan la palabra, a que estudien y mediten la palabra, desgraciadamente hay muchísima gente que la sigue rechazando. Ya no a Jesús como Salvador, pero sí rechazan la palabra de Dios como una palabra a conocer y como una palabra y por ende a vivirla. No la conocen, no la viven, y si no la viven, no experimentan la abundancia de la vida que Dios quiere para cada uno de ellos y que está contenida en la palabra. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedeces estas palabras y las pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La tragedia es que teniendo nosotros esta bendita palabra, que es nuestra herencia, la que nos enseña cuál es la herencia que tenemos en Cristo Jesús, seguimos menospreciando o haciendo a un lado o no conociendo la palabra de Dios como deberíamos conocerla. No un conocimiento superficial, sino el Señor nos llama a un conocimiento profundo, a escudriñarla, a meditar en ella constantemente de día y de noche. Entonces la exhortación acá es a que nosotros no seamos de los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que seamos de los que a los suyos vino y los suyos recibieron con gozo, con alegría esta palabra bendita y la conocieron profundamente, y no solo la conocieron profundamente, sino que la vivieron. Y la vida del creyente realmente es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, luego en el versículo 12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es otra implicación del nacimiento de Cristo para usted y para mí. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos tenemos, no todos, ojo, todos tenemos la potestad, todos tenemos el poder y la autoridad para vivir como hijos de Dios, pero no todos vamos a vivir como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque desconocemos lo que implica vivir como un hijo de Dios, porque no conocemos la palabra de Dios, porque creemos que vivir como hijo de Dios es solamente ser salvo e ir a la iglesia y esperar nuestra salvación, y no volvemos al mismo punto. Si no vamos a la palabra de Dios, no vamos a saber lo que significa ser un hijo de Dios, y si no sabemos cómo ser un hijo de Dios, no vamos a vivir como hijos de Dios. Tenemos el título, tenemos la adopción,
Tenemos la partida de nacimiento, si lo quiere ver de esa manera, pero no vivimos como verdaderos hijos de Dios, porque no conocemos la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Jesús. Este pasaje nos lleva a recordar lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar. Y si el Hijo es la palabra de Dios, quiere decir aquellos a los que la palabra se los quiera revelar. Tengo que ir a la palabra. Es en la palabra donde voy a encontrar, con la ayuda del Espíritu Santo, la revelación de lo que es Dios como Padre. Desgraciadamente para muchos creyentes, Dios como Padre es solamente un título, no un estilo de vida. Necesitamos que sea un estilo de vida para vivir en plenitud, para vivir en abundancia, para vivir experimentando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos vivir como hijos, y el vivir como hijos nos lo enseña y nos lo revela la palabra de Dios. No es una cosa que nosotros podamos determinar con nuestra mente, es la palabra de Dios la que sustenta y fundamenta el vivir como hijos de Dios y el experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios en nuestras vidas como Padre. Luego, la palabra, algo bien importante, y es que dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es lo que dice, en primer lugar, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fuimos engendrados de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, de que recibimos la naturaleza divina. Usted y yo ya no tenemos la naturaleza pecadora. Y si ya no tenemos esa naturaleza pecadora, ya no deberíamos vivir desde la perspectiva de esa naturaleza pecadora que pone sus ojos en la carne, pone sus ojos en lo terrenal, pone sus ojos en la vanagloria de la vida, sino que deberíamos vivir nuestra vida poniendo nuestros ojos en el eterno, poniendo nuestros ojos en el cielo, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Sin embargo, por el mismo desconocimiento que tenemos de la palabra de Dios, hay muchísima gente vive un estilo de vida que no manifiesta esa nueva naturaleza, que no manifiesta plenamente esa nueva naturaleza, no vive esa nueva naturaleza y no obtiene la plenitud de lo que implica esa nueva naturaleza. Porque todo en la palabra de Dios está amarrado. El conocimiento de la palabra está amarrado a la nueva naturaleza, al ser hijo de Dios, y se van alimentando la una a la otra y vamos creciendo en todo en Cristo Jesús. Vamos creciendo en el conocimiento de la esperanza a la que Él nos ha llamado, de la herencia que tenemos en Él, de la supereminente grandeza de su poder. Vamos creciendo en el conocimiento de la anchura, la largura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, etcétera. Y eso nos va llevando a mayores niveles de plenitud, de vida abundante, de vida eterna vivida desde la vida terrenal. No tenemos que esperar a llegar a la presencia del Señor para tener vida eterna. Tenemos vida eterna desde el momento en el cual usted y yo fuimos salvos en esa cruz del Calvario, y podemos comenzar a vivir las características de la vida eterna en este mundo, aun cuando este mundo esté rodeado de pecado. Pero esas características de la vida eterna, el vivir esas características de la vida eterna en esta vida implica el conocimiento de la palabra e implica la comunión con el Espíritu Santo para ser guiados, para que la palabra nos sea revelada, recordada, fijada en nuestros corazones y se convierta en una palabra vivida más que en una palabra conocida.
Y aquí hay un punto importante también que debemos recordar. La palabra de Dios tiene dos denominaciones, digámoslo así, en la palabra. Una es el logos y otra es el rema. El logos es la palabra conocida, el rema es la palabra revelada. Y tanto la palabra conocida como la palabra revelada implica la obediencia, pero mientras la palabra no sea revelada en nuestro corazón, todavía no forma parte de nuestra vida, no es una parte integral de nuestra vida. Un rema significa una palabra que ya está incorporada en nuestro estilo de vida permanentemente, aunque no la tengamos no la tengamos presente en la memoria, la vamos a vivir, digamos, automáticamente. Esa es la palabra rema. Y necesitamos que la mayor cantidad de palabra logos pase a ser palabra rema, en la medida en la que más palabra rema tenemos nosotros en nuestro corazón, perdón, en esa misma medida vamos a vivir una mayor vida abundante y vida plena en Cristo Jesús. Muy bien. Por el otro lado, también en este versículo dice algo hermoso y maravilloso al respecto de nosotros. Dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo somos salvos por la voluntad de Dios. Usted y yo somos salvos porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Usted y yo somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios que nos fue dada sin ningún merecimiento, aún muchísimo antes de que usted y yo no hubiéramos nacido. De hecho, ni siquiera el mundo existía, pero en la mente del Señor usted y yo ya existíamos y ya habíamos sido determinados, predestinados, seleccionados, elegidos para ser salvos. Esto también nos debería, el Señor Jesucristo vino a concretar lo que era necesario para que usted y yo se cumpliera esa predestinación de que fuéramos salvos de acuerdo a lo que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo. Y esto también es un motivo para agradecer el nacimiento de Cristo. Hay tantas cosas implicadas en el nacimiento de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque el nacimiento de Cristo no lo podemos desconectar de la pasión, de su crucifixión, como tampoco lo podemos desconectar de su resurrección ni de su segunda venida, porque son cuatro etapas en la vida de Jesús o en el ministerio de Jesús que están ligadas la una con la otra y de las cuales usted y yo somos beneficiarios. De hecho, no solo es el nacimiento de Cristo, es desde la existencia de la palabra, desde Génesis 1:1, usted y yo ya somos beneficiarios de Jesús. Porque tenemos, la palabra viene desde mucho antes de que usted y yo naciéramos. Esa palabra fue preparada por el Padre para que fuera una guía nuestra desde mucho antes que naciéramos, para que nosotros tuviéramos un ancla segura en la cual o con la cual afirmarnos en medio de un mundo de maldad. La palabra dice la palabra claramente, y este es un regalo también que tenemos del Señor, de esta salvación tan grande del Señor para con nosotros, y es que no solo lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestros caminos, sino que la palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige
nos confronta, como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y aparte de ello es también como una espada aguda de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de las del espíritu, de ese corazón engañoso y perverso, de las del espíritu, para que podamos destruir esos pensamientos e intenciones de ese corazón engañoso, para que podamos vivir esas vidas victoriosas, esas vidas plenas, esas vidas abundantes en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, realmente el regalo de Cristo no es un regalo más. El regalo de Cristo en nuestras vidas es el regalo. Así como el Espíritu Santo es la promesa, la mayor de las promesas. Jesús es el mayor de los regalos que usted y yo hemos recibido del Padre y que recibiremos en toda nuestra vida, aún en la eternidad. El regalo seguirá Jesús en nuestras vidas, un regalo que es lo que realmente estamos celebrando. Pero la forma verdadera de celebrar la Navidad es dándole realmente gloria, honra y alabanza a aquel que decidió poner su vida por cada uno de nosotros y pagar ese precio tan alto que fue despojarse de su gloria, venir a sufrir a este mundo, venir a ser tentado, pasar por todo lo que es la pasión, la crucifixión, el haber descendido a los infiernos y haberse levantado en la resurrección de ahí para triunfar sobre todo principado y potestad, para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Realmente es un regalo indescriptible, es un regalo que no alcanzan las palabras para describirlo. Y también es un regalo que no alcanzan todos los días de nuestra vida para agradecerlos, porque ¿sabe qué? Es un regalo que tenemos todos los días. No es solo en Navidad. No es solo una vez al año, es un regalo que tenemos todos los días de nuestra vida. Dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 que nuevas son sus misericordias para con nosotros cada mañana, y que Él no nos deja y no nos desampara, que Él está intercediendo por cada uno de nosotros todos los días delante del trono del Padre. Es un regalo renovado todos los días, un regalo para agradecer todos los días de nuestra vida, no solo no agradecerlo en la forma de fiesta como es ahora. Usted puede hacer la fiesta, eso no tiene nada de malo, pero el tema fundamental es que no debemos perder de vista que lo que estamos celebrando es el mayor regalo que nos ha sido dado y que nos será dado, y un regalo impagable, un regalo que marca nuestro destino de muerte a vida, que cambia nuestro destino de muerte a vida, y para el cual usted y yo no hicimos absolutamente nada para tenerlo. Nos fue dado por gracia, por misericordia de Dios, como dice en el versículo 16 al 18, 16 al 17 de este pasaje de Juan capítulo 1. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice: de su plenitud tomamos todos. ¿Qué significa de su plenitud tomamos todos? De su gloria, de todo lo que es Jesús y de todo lo que tiene Jesús, tomamos nosotros, no solo la salvación, sino todo lo demás. Dice la palabra de Dios constantemente nos dice, por ejemplo, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que si estamos en Cristo somos más que vencedores, que si estamos en Cristo Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Cristo en nosotros la esperanza de gloria, etc. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo nada nos puede separar del amor
amor de Dios, etcétera. Eso es de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él no solo nos salvó, y esto es una de las implicaciones de que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque Él no solo nos salvó, que ya es una gracia, Él nos hizo su cuerpo. Y teniendo su cuerpo somos su naturaleza, tenemos sus atributos, tenemos su carácter, tenemos su poder, su autoridad y tenemos sus bendiciones. Entonces, solo con el hecho de haber sido salvos hubiera sido suficiente. Pero gracia sobre gracia, no solo nos hizo salvos, sino que además de salvos nos incorporó participantes de su plenitud, de su gloria. Pero eso es lo que debemos manifestar al mundo el día de hoy. Así que, mis amados hermanos, yo creo que en estos 3 estudios que hemos tenido en esta semana, el martes, miércoles y jueves, el día de hoy, tenemos suficientes motivos para hacer una celebración y tener una celebración de la Navidad totalmente diferente, donde verdaderamente Jesús sea el centro de esa celebración, recordando junto con todas nuestras familias lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Mire, una forma de celebrarlo, y es solo una sugerencia, junte a toda su familia antes de abrir los regalos, antes de la cena y todo, junte a toda su familia y compártale acerca de todos los regalos, de qué significa y las implicaciones, hagan un recordatorio de las implicaciones que significa o que tiene el hecho de que Cristo Jesús haya venido a nacer en este mundo para que usted y yo pudiéramos eterna. Esa es una buena manera, pero también debe ser un recordatorio permanente de todos los días y un estilo de vida de todos los días. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a Cristo en su cumpleaños, pero también le cuento algo. Es el regalo que Él nos va a dar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque lo que sembramos, lo cosechamos y más abundantemente. Así que vale la pena vivir un estilo de vida de esa forma, recordando y dando gracias al Señor en todo tiempo por todas estas implicaciones de la gracia de Dios y por las demás que no hemos mencionado el día de hoy que se encuentran en la palabra. Esto nos debería exhortar a ser lectores asiduos, meditadores asiduos, estudiantes asiduos de la bendita palabra de Dios, para que cada día conozcamos más de Cristo y de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes el haberse conectado a esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, tenga la libertad de poderlo compartir con sus contactos en las redes sociales, recordándole que además tenemos otros recursos para seguir edificando su vida, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Y también antes de finalizar, vamos a finalizar como siempre en oración, pero antes de finalizar les quiero desear a cada uno de ustedes que tengan la más linda de las navidades de su vida en este año, y que recordemos y agradezcamos el regalo de la vida que hemos tenido en medio de esta pandemia que ha estado azotando el mundo en los últimos 2 años. Tenemos el privilegio de parte de Dios de todavía continuar con vida aquí en la tierra, y eso significa que todavía hay un propósito y una misión que necesitamos cumplir en el Señor. Así que agradezcamos también ese regalo. Es un tiempo
de que nuestro corazón se vuelva un corazón permanentemente agradecido con el Señor, y si ya lo tenemos, aún más agradecido con Él. Que tengan una bendecida Navidad, que sea una fiesta de bendición para cada uno de ustedes y sus familias, que la manifestación del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y que reciban muchísimos regalos de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y en fin de todo lo que deriva del amor del Padre para con cada uno de ustedes. Les envío un gran abrazo, y nuestra próxima transmisión será el día lunes. Es lunes 27, el día de mañana no tendremos transmisión, así que les deseo que tengan una feliz y bendecida Navidad, y vamos a orar por cada uno de ustedes y por los suyos para terminar esta transmisión. Y les reitero, muchísimas gracias por conectarse, y aunque todavía no es el fin de año, pero también muchísimas gracias por todo el tiempo que se han estado conectando, cada uno. Ver que ustedes están ahí al pendiente es un estímulo para seguir en esta tarea y en ese ministerio que el Señor nos ha encomendado para este tiempo. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra y recordar muchos de esos beneficios que trajo para cada uno de nosotros, Señor, el nacimiento de Cristo, el haberse hecho hombre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener bendición, salvación y vida eterna a través de su vida, a través de su crucifixión, de su resurrección y de su pronta venida, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en nuestro corazón siempre haya una actitud de agradecimiento, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que no sea solamente en este tiempo, sino que sea todos los días de nuestra vida, Señor, porque la salvación es algo que experimentamos a diario, Padre. Señor, también en esta hora yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y de sus familias, Padre, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de ellos, Señor, sane, liberte, restaure a cada uno y a los suyos, Señor, y también que tu Espíritu Santo obre en aquellos de sus familias, Señor, que todavía no te conocen, para traerlos al conocimiento tuyo, a los que están en el camino del Hijo Pródigo, para que se arrepientan y se vuelvan a ti, y a los que se han enfriado en su amor o se han debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos nuevamente en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, bendiciones, un abrazo, y si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos nuestra próxima transmisión, y espero que nos podamos ver en ese día. Bendiciones para todos, una linda noche y un abrazo.